Capítulo 1. El día que el cielo se estremeció. Nadie en el convento de Santa Aurora recordaba haber sentido algo igual. Ni los ancianos de mirada perdida, ni las monjas que habían entregado su vida entera al silencio, ni siquiera los muros mismos, agrietados pero orgullosos, parecían haber presenciado un estremecimiento como aquel. A las 3 de la madrugada, la hora en que la fe parece más vulnerable, el suelo bajo los pies de Lucía comenzó a temblar. Primero, un susurro en la piedra. Después, un gemido que parecía surgir desde las raíces mismas del mundo. La joven, apenas una novicia de 19 años, se incorporó en su estrecho catre con el corazón galopando en el pecho. La tenue luz de la vela temblaba como si compartiera su miedo. Fue entonces cuando lo vio. La gran cruz de madera del altar, símbolo de su entrega a Dios, cayó al suelo con un estruendo seco, como si el cielo mismo se hubiera apartado de su lado. Lucía no gritó. No lloró. Solo se quedó allí, con los ojos abiertos como ventanas al misterio, mientras algo ardía lentamente en su interior. Cuando bajó la mirada, un estremecimiento aún más profundo la desgarró. Una marca brillante, en forma de lágrima invertida, palpitaba sobre su pecho desnudo, justo donde el corazón dibuja su latido. Era imposible. Era antinatural. Era una llamada. Horas después, cuando la comunidad entera aún rezaba para comprender el suceso, un anciano sacerdote se acercó a Lucía. Sus manos temblaban no por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. «Hija», susurró con voz quebrada. «El cielo no siempre escoge para coronar. A veces escoge para cargar». De entre sus hábitos raídos, sacó un pequeño manuscrito, encuadernado en cuero ennegrecido por el tiempo. Sobre su portada, escrita en latín antiguo, una frase que parecía un eco de condena. Registro de los pecados no confesados. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía, aunque su alma ya temía la respuesta. «Es tu herencia, niña. No es un honor. Es una sentencia». La vela parpadeó. El viento pareció susurrar su nombre. Lucía entendió, en lo más profundo de su ser, que su vida, tal como la conocía, había terminado. Que el camino de la santidad no sería, para ella, un sendero de gloria, sino un descenso al dolor que otros se atrevieron a esconder incluso de Dios. Aquella noche, mientras las demás monjas dormían envueltas en oraciones olvidadas, Lucía abrió el manuscrito. Cada página era una herida. Cada confesión, un cuchillo silencioso. Y al llegar a la última hoja, escrita en una tinta tan oscura que parecía sangre seca, una sola frase selló su destino. «Tú recordarás lo que el mundo decidió enterrar». En la penumbra de su celda, Lucía lloró por pecados que nunca cometió. Lloró como si su alma fuera el altar donde las culpas ajenas encontrarían por fin un hogar. Esa noche, sin saberlo, comenzó la última confesión del mundo. Capítulo 2. El manuscrito de los condenados. El manuscrito pesaba más de lo que sus delgados brazos podían soportar, como si las palabras encerradas en aquellas páginas arrastraran consigo la gravedad de almas enteras. Lucía lo sostenía contra su pecho, temblando, mientras caminaba por el claustro vacío. El amanecer apenas insinuaba su luz detrás de los vitrales rotos, tiñendo las paredes de un rojo apagado, como si la sangre misma del cielo resbalara sobre los muros del convento. Cada paso que daba la alejaba un poco más de la vida que había conocido. Cada latido, cada respiración, le recordaban que ya no pertenecía del todo a este mundo. Llegó a su celda, cerró la puerta con un temblor instintivo, y colocó el manuscrito sobre la mesa de madera astillada. Durante unos segundos, solo lo miró. Un objeto inerte, y sin embargo, parecía respirar. Una presencia silenciosa, aguardando a ser liberada. Con un suspiro que parecía arrancado de su alma, Lucía abrió la primera página. Las palabras estaban escritas en una caligrafía casi ilegible, deformadas por la prisa y el miedo. Eran confesiones arrancadas en susurros, registradas en la clandestinidad, ocultas de los ojos de la Iglesia y del juicio divino. «Perdonadme, Padre, porque he pecado». Así comenzaba cada relato. Pero no era un pecado común el que se relataba. Eran actos que desgarraban la esencia misma del alma. Traiciones de sangre, amores prohibidos bajo votos sagrados, pactos sellados en secreto con la oscuridad. Cada historia no era simplemente una falta. Era una herida abierta que jamás había sanado. Y ahora, era Lucía quien debía llevarlas todas. Esa primera mañana, mientras el convento retomaba su rutina de rezos y silencios, Lucía vivió la vida de otra mujer, siglos atrás. Una monja de rostro sereno,
ojos color ceniza y un corazón dividido entre el altar y un amor prohibido. Su nombre se había borrado de los registros, pero su dolor seguía latiendo en aquellas páginas. Lucía sintió su angustia como propia. El roce furtivo de manos en la sacristía. Las promesas rotas susurradas entre misas. El llanto ahogado en la celda cuando el amado partió, dejándola a merced de su voto incumplido. Sin quererlo, las lágrimas brotaron de sus ojos. No era ella quien había amado. No era ella quien había traicionado. Y sin embargo, el peso de esa culpa la aplastaba como si fuera suya. En la esquina inferior de la página, escrita en una tinta distinta, más oscura, más desesperada, leyó una advertencia que erizó cada fibra de su ser. Cada pecado que recuerdes, te transformará. Cada alma que cargues, cambiará tu destino. Lucía cerró el manuscrito de golpe, jadeando como si hubiera corrido un maratón invisible. Apoyó la frente contra la fría superficie de la mesa y rezó. Pero sus palabras se perdieron en un silencio denso, inmenso, que parecía decirle: ya no rezas para pedir. Ahora rezas para resistir. Aquella noche, mientras el mundo dormía y los ángeles cerraban sus alas, Lucía comprendió que el manuscrito no era un simple compendio de historias. Era un campo de batalla, y su alma era el único escudo entre los pecados olvidados y la condena eterna. Con manos temblorosas, encendió una vela, abrió nuevamente el manuscrito, y se preparó para enfrentarse a la siguiente herida. Porque el cielo la había elegido no para sanar, sino para recordar lo que otros se atrevieron a enterrar. Y recordar, duele. Capítulo 3. La noche de los susurros olvidados. La noche cayó sobre el convento como un sudario de terciopelo negro. No había luna que vigilara. No había estrellas que bendijeran. Solo un cielo ciego y pesado, como si Dios mismo hubiese cerrado los ojos. Lucía, sentada en el suelo de su celda, rodeada por el temblor titilante de velas consumiéndose, sentía que cada respiración que tomaba era prestada. El manuscrito, abierto frente a ella, parecía vibrar con una vida propia, exhalando memorias que no pedían permiso para despertar. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Primero, un murmullo casi imperceptible, como el roce de un vestido antiguo contra piedra vieja. Después, voces deshilachadas, palabras que nacían y morían en el aire, apenas rozando la comprensión. Perdóname. No quise. Aún hay esperanza para mí. Lucía cerró los ojos, esperando que todo fuera un truco de su mente agotada. Pero los susurros no desaparecieron. Al contrario, se volvieron más nítidos. Cada voz cargaba un peso. Cada palabra era un eco de algo olvidado a propósito. Cuando abrió los ojos, no estaba sola. Sombras sin forma llenaban su pequeña celda, arremolinándose como humo atrapado, como memorias que se negaban a morir. Pero no sentía miedo. Sentía algo peor. Compasión. Porque entendió que aquellas no eran amenazas. No eran demonios ni castigos. Eran almas perdidas, arrastrándose hacia la única que aún podía escucharlas. Lucía, con una valentía nacida no del coraje sino del dolor compartido, extendió una mano temblorosa hacia el vacío. «Estoy aquí», susurró. «Los escucho». La primera historia se deslizó en su mente como un cuchillo silencioso. Una mujer, condenada por un amor prohibido. Un niño, traicionado por la fe que debía protegerlo. Un sacerdote, ahogado en culpa tras vender su alma por un momento de gloria terrenal. Cada recuerdo golpeaba a Lucía como una ola fría, desgastándola poco a poco, arrancándole pedazos del alma que apenas empezaba a entender que ya no le pertenecía del todo. Sintió sus cuerpos, sus llantos, sus últimos pensamientos antes de caer en el olvido. Cuando la última voz se apagó, Lucía estaba de rodillas, con las mejillas empapadas en lágrimas que no sabía si eran suyas o robadas de aquellos que ya no podían llorar. El manuscrito, ahora cerrado sobre la mesa, parecía dormir satisfecho, como un animal que ha saciado su hambre. Y en el aire, casi imperceptible, una nueva advertencia flotaba. Recordarás, hasta que no quede nada de ti. Aquella noche, antes de rendirse al sueño, Lucía miró sus manos y las encontró cubiertas de una leve capa de ceniza. La ceniza de las memorias. La ceniza de pecados que nunca fueron suyos, pero que ahora eran su cruz. El viento arrastró los últimos susurros por los pasillos del convento. «No nos olvides». Lucía cerró los ojos. Y en la oscuridad, susurró de vuelta. «No puedo. Ya son parte de mí». Capítulo 4.
El beso que nunca debió existir. La noche aún no había soltado sus garras sobre el convento. El aire olía a cera derretida y a secretos no pronunciados. Lucía, sentada frente al manuscrito, sintió como un nuevo peso se deslizaba sobre ella, como una sombra hambrienta buscando un cuerpo donde anidar. Esta vez, el susurro no fue un lamento. Fue un gemido ahogado. Y un nombre perdido entre la culpa y el deseo. Amadeo. El mundo a su alrededor se desdibujó. El suelo bajo sus pies desapareció. Y Lucía fue arrastrada, sin resistencia, hacia una memoria que no era suya. El claustro se transformó ante sus ojos. Ya no era su celda pobre y fría, sino un pasillo bañado por la luz tenue de una luna de siglos pasados. Allí, entre columnas cubiertas de hiedra, una monja de hábito inmaculado se encontraba de pie, temblando como una hoja a punto de caer. Frente a ella, un joven sacerdote de rostro atormentado, con los ojos cargados de una tristeza que solo los condenados conocen. Lucía, atrapada en aquella visión, sintió en su propia piel el latido feroz de un amor prohibido. El sacerdote levantó una mano, rozando el rostro de la monja con una ternura desesperada. «Si este es el pecado que ha de condenarme», susurró él, «que el infierno sea testigo de que fue el único momento en que viví de verdad». La besó. Un beso tembloroso, robado, empapado de ferrota y de anhelos prohibidos. Y en ese beso, Lucía sintió la chispa que incendia altares. La fractura que rompe promesas eternas. Sintió la dulce maldición de amar donde solo debía existir obediencia. La visión se quebró en 1000 fragmentos cuando una campana lejana sonó 3 veces, como martillazos en el alma. La monja, cuyo nombre Lucía nunca llegó a saber, cayó de rodillas, mientras el sacerdote huía hacia la noche, perseguido por su propio arrepentimiento. La soledad cubrió a la mujer como un sudario. Y Lucía, arrodillada en su propia celda, lloró lágrimas que pertenecían a otro corazón. Cuando volvió en sí, el manuscrito tenía una nueva marca. Una pequeña gota de cera negra, como un juramento sellado en dolor. Y al lado de esa mancha, una frase escrita en letras casi invisibles. Algunas heridas no son pecados. Son cicatrices de haber amado demasiado tarde. Lucía apretó el manuscrito contra su pecho. No sabía cuánto más podría soportar. Cada historia que recordaba, cada vida que revivía, le robaba un pedazo más de su propia inocencia. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. La noche siguiente, nuevos susurros la llamarían. Nuevos pecados reclamarían su espacio en su frágil alma. Y ella, aunque temblara, aunque llorara, aunque se rompiera en 1000 pedazos, abriría el manuscrito una vez más. Porque esa era su condena. Y su destino. Capítulo 5. El niño que juró vengarse de Dios. El viento se colaba por las rendijas del convento como un lamento sin nombre. Las velas, exhaustas, titilaban al borde de la extinción, y Lucía, envuelta en su hábito y en su soledad, sentía que el aire mismo se había vuelto más denso, más triste, más antiguo. El manuscrito, que yacía abierto sobre su regazo, susurraba una nueva historia. Una historia que no venía de susurros amorosos ni de pecados de deseo. No. Esta vez, la herida era más cruda. Más brutal. Cerró los ojos. Y de inmediato fue arrancada de su celda, lanzada a un paisaje de polvo, hambre y abandono. La visión era devastadora. Un niño, no mayor de 10 años, caminaba solo por un camino de tierra resquebrajada. Sus pies desnudos, su ropa hecha jirones, y sus ojos. ¡Oh! Sus ojos. Eran un abismo abierto, un grito sin sonido, una plegaria que nunca fue escuchada. Su nombre era Mateo. Y había nacido en la promesa de un hogar que jamás existió. Huérfano de madre, olvidado por un padre que rezaba más a su orgullo que a su Dios. Cada noche, Mateo se arrastraba hasta las puertas de una iglesia, extendiendo su mano sucia con la esperanza de recibir un mendrugo de pan. Y cada noche, las puertas se cerraban en su rostro, como si su miseria fuera contagiosa. Lucía sintió en su carne la humillación del rechazo. Sintió en sus huesos el frío de la indiferencia. Hasta que, una noche, mientras las campanas llamaban a la misa de medianoche, Mateo alzó sus manos al cielo estrellado y, con una voz quebrada por el hambre y la rabia, juró su venganza. «Si existe un Dios allá arriba, que sepa que lo odio». Gritó. «Le arrebataré todo lo que ama, como él me lo arrebató a mí». El eco de sus palabras tembló en la oscuridad. Y por un instante, el cielo pareció estremecerse. Lucía lloró. Lloró por el niño que nunca aprendió a confiar.
Lloró por el pequeño que no recibió amor ni consuelo, solo piedras y puertas cerradas. Y lloró porque, en algún rincón oculto de su corazón, entendía ese dolor. ¿Quién no había sentido alguna vez que Dios había apartado su mirada? Cuando la visión se disolvió, Lucía volvió a encontrarse sola en su celda. Pero no era la misma. El peso del odio inocente, de la rabia sagrada de un niño roto, se había anidado en su alma como una espina imposible de arrancar. En el manuscrito, una nueva frase, apenas visible entre las sombras, la esperaba. El primer grito de venganza siempre nace del silencio de los justos. Lucía acarició aquellas palabras como quien acaricia una herida abierta. Sabía que cada historia que recordara no solo la acercaría más al abismo, sino también a una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. No todos los que odian a Dios lo hacen porque son malvados. A veces, lo hacen porque alguna vez creyeron en Él, y fueron olvidados. Esa noche, antes de apagar la última vela, Lucía susurró una oración diferente. ¿Por los que gritan en la oscuridad? ¿Por los que el cielo olvidó? Yo recordaré. Y el viento, como respuesta, acarició su rostro con una ternura triste. Como si el mismo universo se inclinara ante su promesa silenciosa. Capítulo 6. La sangre que manchó el altar. El manuscrito temblaba en sus manos, como si el mismo pergamino adivinara que lo que estaba a punto de ser revelado no era un recuerdo, sino una herida abierta, palpitante, aún sangrando en algún rincón olvidado del tiempo. Lucía inspiró profundamente. Sabía que cada historia era un latigazo sobre su alma. Pero también sabía que resistir el dolor era la única forma de honrar a los muertos que nadie recordaba. Abrió la página. Y el mundo a su alrededor se desplomó. La visión la lanzó directamente a la nave central de una iglesia antigua, cubierta de mosaicos gastados y vitrales rotos que dejaban pasar hilos de una luz pálida, casi enferma. El altar, imponente, erigido para ser el corazón de la fe, estaba manchado de sangre fresca. El olor era insoportable, hierro, desesperación, algo que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Y allí, tendido a los pies de la cruz, yacía el cuerpo de un sacerdote, su rostro vuelto hacia el infinito, sus ojos aún abiertos, congelados en una expresión de incredulidad y súplica. Lucía sintió la náusea subirle por la garganta. No era el horror de la muerte lo que la desgarraba. Era el eco de la traición. Porque aquella sangre no había sido derramada por un enemigo del exterior. No había sido obra de herejes ni de bestias profanas. No. Había sido vertida por manos consagradas. La escena se desenrolló ante sus ojos como una pesadilla inevitable. Un joven monje, consumido por la envidia y la ambición, había hundido una daga robada en el corazón del sacerdote justo después de la última misa de la tarde. No por dinero, no por odio, sino porque había creído, en su delirio de celos, que Dios había elegido amar a otro más que a él. La fe se había convertido en veneno, la devoción en ira, el altar en patíbulo. Lucía cayó de rodillas, llorando lágrimas que parecían quemarle el rostro. Sintió el peso de la culpa del asesino, el terror helado del moribundo, la fractura invisible que partió el corazón de aquella casa santa para siempre. Cuando la visión se disipó, Lucía se encontró arrodillada en su celda, las manos cubiertas de un polvo oscuro que olía vagamente a óxido, o tal vez a sangre vieja. El manuscrito, ahora más pesado que nunca, tenía una nueva inscripción grabada en tinta carmesí. No hay lugar más vulnerable que aquel que presume ser inviolable. Lucía levantó la vista hacia la pequeña cruz de madera que colgaba sobre su puerta. Durante un instante fugaz, creyó ver una grieta minúscula recorriendo el rostro tallado de Cristo. Se estremeció, porque entendía ahora que incluso en los lugares más sagrados, incluso en los corazones más consagrados, puede anidar la sombra. Aquella noche, al recostar su frente sobre el suelo frío de su celda, Lucía no rezó para pedir fuerza. No rezó para pedir consuelo. Solo susurró una única palabra al vacío: perdón. Y en la vasta oscuridad que la envolvía, por primera vez, no hubo respuesta. Capítulo 7. Cuando el amor se convirtió en herejía. Había algo diferente en el aire aquella noche. No era el peso del dolor, ni el zumbido amargo de la culpa. Era algo más sutil, más prohibido. Una dulzura pecaminosa. Una nostalgia que olía a carne y a deseo. Lucía, sentada frente al manuscrito, sintió el llamado antes siquiera de abrir las páginas. Una voz, dulce como miel y afilada como una daga,
La envolvía como un abrazo que prometía tanto salvación como condena. Cuando los dedos de Lucía rozaron el pergamino, el mundo conocido se deshizo en un suspiro. Y ella fue arrastrada hacia una historia donde el amor, en lugar de redimir, había condenado. El convento se transformó en un jardín secreto, oculto tras muros centenarios. Flores blancas estallaban bajo la luz de una luna generosa. Y entre los aromas embriagadores, dos figuras se encontraban en silencio. Ella, una monja de cabellos trenzados y mirada encendida. Él, un joven sacerdote, de labios temblorosos y ojos que rezaban más a la tierra que al cielo. Sus manos se rozaban apenas, como si el mero contacto pudiera incendiar todo lo sagrado que los rodeaba. Lucía, prisionera invisible de esa escena, sintió como su propio corazón latía desbocado, como si su sangre recordara un amor que jamás había vivido. Todo comenzó con un susurro. Una confesión al oído, tan ligera que el viento la pudo haber robado. He rezado por ti más que por Dios. Y entonces, el primer beso. No como un acto de desafío, sino como una oración desesperada entre dos almas hambrientas de algo que la santidad no podía ofrecerles. El beso fue puro en su intención, pero herético en su existencia. Era la semilla de una culpa que enraizaría en cada fibra de sus cuerpos. La historia se desdobló en espirales de pasión y remordimiento. Encuentros furtivos bajo los vitrales rotos. Promesas susurradas entre confesiones. Llanto ahogado entre rezos. Y luego, el descubrimiento. Una noche, cuando los labios aún guardaban el sabor de la última traición al voto, el abad del convento los encontró, abrazados como dos niños temblorosos ante el diluvio. El juicio fue implacable. Él, expulsado en silencio, como una sombra indeseada. Ella, encerrada en una celda de penitencia perpetua, su nombre borrado de los registros, como si nunca hubiese existido. Pero el verdadero castigo no fue la soledad, ni el olvido, sino la certeza de que, en algún rincón prohibido del alma, el amor verdadero había nacido, y Dios mismo había decidido no bendecirlo. Lucía despertó de la visión con un grito ahogado, su pecho latiendo bajo el peso de una nostalgia que no era suya. Miró el manuscrito, y allí, en letras casi desvanecidas por las lágrimas invisibles de los siglos, leyó: el amor no siempre es el pecado. A veces, el pecado es negar que amaste. Esa noche, Lucía no rezó para olvidar, no rezó para redimirse, rezó para recordar, para guardar, como un relicario secreto en su corazón, la verdad olvidada de aquellos dos amantes, que en su herejía habían encontrado la forma más pura de fe. Una fe no construida sobre dogmas ni rituales, sino sobre la valentía de amar, aun cuando amar significaba perderlo todo. Capítulo 8. La maldición del voto roto. El convento dormía, pero Lucía no. Sus ojos abiertos, fijos en las sombras que se arrastraban por las paredes, sabían que esa noche algo más oscuro que el pecado mismo se desataría. El manuscrito, que hasta entonces había susurrado, ahora parecía gemir. Cada página exhalaba un lamento sordo, un aviso que ni siquiera los ángeles se atrevieron a sofocar. Con manos temblorosas, Lucía acarició el borde del pergamino. Y al tocarlo, el mundo se quebró en un millón de espejos rotos. El juramento había sido pronunciado en un altar olvidado, bajo una luna sin testigos. Un joven monje, Gabriel, de alma ardiente pero voluntad débil, había jurado ante Dios proteger un secreto que no debía pertenecerle. Un juramento hecho no por fe, sino por miedo. Y como todos los votos nacidos en el temblor, estaba condenado a romperse. La historia se desenvolvía ante los ojos de Lucía como un rayo que corta la noche. Gabriel había sido testigo de un pecado atroz, un crimen sellado en los huesos del convento. La desaparición de un niño inocente, silenciado para proteger la pureza aparente de la hermandad. Cuando fue confrontado para guardar silencio, cuando la verdad le abrasó la lengua como fuego divino, Gabriel cayó de rodillas y prometió: por mi alma eterna, no hablaré, ni ante hombres, ni ante Dios. Pero los juramentos forzados son como flores plantadas en tierra estéril. Mueren, apestan, y su hedor contamina todo alrededor. Años después, incapaz de soportar el peso del secreto, Gabriel intentó confesarlo, pero era demasiado tarde. El voto roto había soltado una maldición silenciosa que se extendió como una enfermedad invisible.
El convento cayó en decadencia. Las paredes se agrietaron. Los vitrales se apagaron. Las voces de los rezos se convirtieron en ecos huecos. No era un castigo impuesto por el hombre. Era la naturaleza misma del juramento traicionado clamando su venganza. Lucía, atrapada en esa memoria robada, sentía como su propia alma se resquebrajaba bajo el mismo peso. El peso de las palabras no dichas. El dolor de la verdad silenciada. Cayó de rodillas. Y cuando sus labios rozaron el suelo frío de la visión, escuchó un susurro que parecía nacer desde las mismas grietas del mundo. Un voto roto no cae en el olvido. Se siembra en la eternidad. Cuando volvió a su celda, Lucía encontró el manuscrito marcado por una grieta nueva, como si la historia misma hubiera dejado una cicatriz en el pergamino. La vela sobre su mesa parpadeó débilmente. Y durante un instante, le pareció que las sombras en la habitación formaban el contorno de una figura de rodillas, llorando en silencio. Lucía se abrazó a sí misma, no para protegerse del frío, sino para sostener los pedazos de su alma que comenzaban a desprenderse lentamente. Sabía, con una certeza que dolía, que cada historia que recordaba no solo reconstruía un pasado olvidado, sino también deshacía lentamente la inocencia que alguna vez habitó en ella. Esa noche, Lucía no rezó, no imploró, no lloró. Solo cerró los ojos y en el silencio más profundo, susurró una promesa. Nunca haré un juramento que no pueda cumplir. Y el universo, viejo y sabio, pareció asentir en la oscuridad. Capítulo 9. El espejo de las almas rotas. La celda de Lucía, antaño refugio de sus oraciones y soledades, se había convertido en una prisión de recuerdos ajenos. Cada ladrillo parecía susurrar nombres que nunca había pronunciado. Cada sombra proyectada por la luz moribunda de la vela adoptaba formas de pecados antiguos, vivos aún en las grietas del tiempo. ¿Y el manuscrito? El manuscrito parecía crecer, no en tamaño, sino en peso, como si cada historia recordada añadiera una losa más a su espalda ya encorvada. Aquella noche, cuando el silencio era tan denso que parecía gritar, Lucía sintió un impulso que no pudo resistir. Se levantó. Sus pies descalzos, casi ingrávidos, la guiaron hasta un rincón olvidado del convento. La vieja sala de penitencia. Allí, entre paredes resquebrajadas y bancos cubiertos de polvo, se erguía un espejo roto, casi devorado por el moho y el olvido. Lucía se acercó, sabiendo, sin saber por qué, que lo que necesitaba ver no era su reflejo, sino sus cicatrices. Frente al espejo, lo que vio no fue su rostro juvenil, ni sus ojos cansados, ni su hábito raído. Lo que vio fueron ellos. Las almas. Las memorias. Las culpas. Detrás de su propia imagen, cientos de rostros se superponían, susurrando, llorando, suplicando. Eran los pecados heredados, los secretos no confesados, los amores prohibidos, las traiciones susurradas, las maldiciones olvidadas. Todos ellos, dentro de ella. Lucía retrocedió, horrorizada. Pero el espejo la atrapó. Y entonces entendió. Ya no era solo ella. Era todas las historias que había jurado recordar. Era todas las heridas que había jurado cargar. Cayó de rodillas ante el espejo. Sus manos, temblorosas, intentaron cubrir su rostro. Pero los susurros no se detuvieron. Recuerda. No nos olvides. Eres nuestra voz. Cada palabra era un clavo más en la cruz invisible que ya llevaba sobre los hombros. Lucía apretó los puños, sintiendo la desesperación morderle la carne. Pero en medio del abismo de voces, una susurró algo diferente. No solo cargas nuestra culpa, eres nuestra redención. Un temblor recorrió el suelo bajo sus rodillas. El espejo vibró. Y durante un breve instante, Lucía se vio a sí misma, no como una niña rota, sino como un faro en mitad de una tormenta de almas errantes. No era perfecta, no era invulnerable, pero era la única que no los había abandonado. Y en esa imperfección, en esa fragilidad sublime, residía su verdadero poder. Cuando regresó a su celda, el manuscrito la esperaba, abierto en una nueva página vacía. Lucía entendió lo que debía hacer. No solo recordar, no solo cargar, sino escribir, con manos aún temblorosas.
Tomó una pluma y, con la primera lágrima caída, trazó una frase que no era solo suya, sino de todos los que en ella habitaban. Aquí no se entierran pecados. Aquí se siembran memorias para que algún día florezca el perdón. Y por primera vez en muchas noches, cuando apagó la vela, la oscuridad no se sintió como una amenaza, sino como un abrazo silencioso. Capítulo 10. La traición de un ángel caído. La noche en el convento ya no era simplemente oscura. Era densa, como si el propio aire se negara a ser respirado. Lucía, con los dedos aún manchados de tinta y lágrimas, sintió que algo diferente la acechaba desde la otra orilla del mundo invisible. No era un susurro humano. No era un lamento de almas olvidadas. Era un eco más antiguo, más profundo, más doloroso. El manuscrito no vibró esa vez. No gimió. No lloró. Simplemente se abrió solo, como si una voluntad ajena, terrible y serena, reclamara ser escuchada. Lucía cerró los ojos, y la visión la envolvió. Ya no estaba en su celda. Ni siquiera estaba en la tierra. Flotaba en un lugar suspendido entre el cielo y el abismo, donde el viento no soplaba, donde la luz y la oscuridad se entrelazaban como amantes condenados. Y frente a ella, emergiendo de las sombras doradas, lo vio. Un ser de belleza imposible, con alas desgarradas que aún brillaban débilmente, como brasas que se niegan a morir. Un ángel, o lo que quedaba de uno. Sus ojos, tan antiguos como la creación misma, la miraban no con odio, sino con una tristeza tan vasta que podría haber ahogado el universo. Lucía intentó hablar, pero su voz fue devorada por el silencio sagrado. El ángel, sin mover los labios, susurró directamente en su mente. Yo también fui elegido. Y yo también fallé. Imágenes vertiginosas asaltaron a Lucía. Una rebelión en los cielos. Un amor prohibido hacia la humanidad. Un destierro sellado no por ira, sino por dolor. Este ángel había amado demasiado. Había deseado proteger lo que no le correspondía. Y en su amor desbordado, había traicionado el orden sagrado. Lucía sintió la paradoja quemarle el alma. Un ser creado para amar, castigado por amar demasiado. Un elegido convertido en proscrito. Y entendió algo que nunca antes había osado imaginar. No toda caída nace de la maldad. Algunas caídas nacen de un amor demasiado puro para caber en las leyes del cielo. El ángel extendió una mano hacia ella. No para pedir redención. No para exigir justicia. Solo para ser recordado. Para no ser reducido al olvido de los traidores. Para que alguien, aunque fuera una simple novicia perdida en un convento agonizante, supiera la verdad de su llanto eterno. Lucía, conmovida hasta lo más profundo de su ser, tomó aquella mano espectral. Y en ese contacto, una corriente de memorias ancestrales atravesó su cuerpo. El perfume del Edén. El primer grito de libertad. La amarga dulzura de perder el favor divino. Por seguir al corazón. Cuando volvió en sí, estaba sola. El manuscrito, como testigo mudo, tenía ahora una nueva inscripción escrita en un alfabeto que ninguna lengua humana conocía, pero que su alma entendió perfectamente. Incluso los caídos llevan la chispa del amor original. Lucía, de rodillas, lloró lágrimas que no sabía que podía derramar. Lágrimas no de dolor, no de culpa, sino de comprensión. Porque en aquel encuentro, había descubierto una verdad profunda. La luz y la sombra no eran enemigos irreconciliables. Eran hermanos separados por elecciones imposibles. Y ella, la heredera de los pecados no confesados, era también la portadora de aquellas historias que los cielos preferirían olvidar. Pero ella no olvidaría. Jamás. Capítulo 11. La noche en que Dios lloró. Aquel atardecer. El cielo no se tiñó de rojo ni de dorado. Se apagó. Como una vela que, habiendo alumbrado demasiado tiempo, simplemente se rinde. Lucía sintió el cambio en su carne antes de verlo con sus ojos. Un frío que no era de este mundo. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino la suspensión misma de toda esperanza. El convento entero pareció contener el aliento. Ni las campanas se atrevieron a sonar. Ni los pájaros se atrevieron a volar. Era como si la creación misma se hubiese detenido, en espera de algo demasiado sagrado. O demasiado terrible. Esa noche, Lucía no abrió el manuscrito. No necesitaba hacerlo.
porque el dolor había cruzado las fronteras del pergamino. Y ahora habitaba en cada piedra, cada aliento, cada sombra. Caminó descalza hasta la capilla mayor, donde una vez rezó con la inocencia de quien aún cree que el dolor es algo ajeno. Y allí, bajo el altar desgastado, levantó los ojos al cielo, solo para encontrarlo llorando. No fue una lluvia común. Fueron lágrimas silenciosas, gota tras gota de una tristeza tan profunda, tan antigua, que no había plegaria capaz de contenerla. Cada lágrima que caía parecía pesar siglos. Cada suspiro del viento traía ecos de nombres olvidados, de promesas rotas, de amores condenados. Y Lucía entendió. Esa noche, no lloraban solo los hombres. No lloraban solo los ángeles caídos. No lloraban solo las almas errantes. Lloraba Dios. Lloraba por todo lo perdido. Por todo lo que ni siquiera su omnipotencia pudo salvar. Por cada hijo abandonado. Por cada juramento roto. Por cada amor silenciado bajo el peso de la ley. Lucía cayó de rodillas, incapaz de sostener el peso de esa compasión infinita. Su pecho se desgarró en un sollozo seco, porque ahora sabía que el dolor que cargaba no era una carga impuesta. Era un puente. Ella, con su fragilidad humana, con su corazón agrietado, era el eco terrestre de un llanto celestial, una testigo silenciosa del amor de un Dios que aún, después de siglos de traición, pecado y olvido, seguía llorando por nosotros. Y mientras las lágrimas del cielo caían, Lucía alzó su rostro mojado y susurró: «No estás solo». Fue una oración sin fórmulas, sin dogmas, sin palabras correctas. Fue un acto de amor. Y en ese instante sagrado, por primera vez desde que comenzó su penitencia, el cielo tembló levemente, como quien recibe un consuelo que ya no esperaba. Cuando volvió a su celda, el manuscrito estaba abierto, y en medio de las páginas manchadas por la humedad, se leía una sola frase, escrita en una tinta tan tenue como el primer susurro del amanecer. Cada lágrima que recoges del cielo se convierte en un canto que el universo no se atreverá a olvidar. Lucía cerró los ojos, y entre el temblor de su cuerpo exhausto, sonrió por primera vez en muchas noches. No porque el dolor hubiera terminado, no porque el peso hubiera disminuido, sino porque ahora sabía que, en el corazón silencioso de la oscuridad, ella y Dios lloraban juntos. Y a veces, llorar juntos es la forma más pura de amar. Capítulo 12. El juicio de los pecadores invisibles. La noche anterior había sido un susurro de lágrimas. Esta sería un grito. Lucía lo sintió antes de que sucediera. El aire se espesó como un velo de plomo. El suelo tembló suavemente bajo sus pies desnudos. Y en el rincón más oscuro de su celda, el manuscrito se encendió con una luz triste, antigua, inevitable. Era el momento que, en el fondo de su alma, siempre supo que llegaría. El juicio. Pero no un juicio en el cielo, ni en tribunales humanos. Era un juicio silencioso, íntimo, realizado en la frontera donde el dolor se encuentra con la misericordia. Lucía fue arrastrada, sin moverse, a un espacio fuera del tiempo. Un vasto salón de piedra agrietada, sin techo, donde el firmamento mismo parecía sangrar estrellas apagadas. Frente a ella, una multitud de sombras. No eran monstruos. No eran santos. Eran almas. Almas olvidadas. Almas rotas. Almas que, durante siglos, habían esperado que alguien, cualquiera, se atreviera a mirarlas a los ojos y decir: «Te veo». Ahora, esa alguien era Lucía. Una voz que no era una voz resonó en la inmensidad. «Tú que cargas nuestras historias, ¿qué harás con nosotros?». Lucía tragó saliva, sintiendo como cada palabra sería un martillo o un bálsamo. Podía condenarlos. Podía absolverlos. Podía olvidarlos. Tenía ese poder. El poder de quien ha sido testigo silencioso de todas las heridas. Una sombra dio un paso al frente. Un hombre de mirada vacía, cuyas manos temblaban de haber sostenido secretos demasiado pesados. «Yo traicioné a los que confiaron en mí», susurró. «¿Merezco ser recordado?». Lucía sintió su propia alma temblar. El instinto gritaba: «No». La compasión susurraba: «Quizás». Otra figura emergió. Una mujer de ojos duros como piedras gastadas por el llanto. «Yo amé a quien no debía.
Y por mi amor, otros sufrieron. ¿Merezco ser redimida? Uno por uno, los pecadores invisibles desfilaron ante ella. Los que mintieron por miedo. Los que amaron por desesperación. Los que cayeron no por maldad, sino por ser humanos hasta el límite de su fragilidad. Lucía escuchó cada confesión como quien recoge cristales rotos con las manos desnudas. Cada historia la desgarraba. Cada súplica la reconstruía. Y entonces entendió. No estaba allí para juzgar como un juez, ni como una vengadora, ni siquiera como una santa. Estaba allí para recordar que el amor de Dios, el verdadero amor, nunca fue selectivo. Que la misericordia no era una moneda de cambio, sino un océano dispuesto a tragarse incluso las piedras más pesadas. Lucía levantó la cabeza, con lágrimas corriendo como ríos silenciosos por sus mejillas. Y habló. No con voz de humana, no con voz de mártir, sino con la voz que nace cuando el dolor y el amor se abrazan. Todos ustedes son recordados. Todos ustedes son perdonados. No porque lo merezcan, sino porque fueron amados antes de caer. Y siguen siendo amados ahora que creen haberse perdido. Un murmullo suave recorrió la sala. Las sombras comenzaron a disolverse lentamente. No como quien es castigado, sino como quien, por fin, encuentra su hogar en el recuerdo de alguien que no les temió. Cuando Lucía abrió los ojos, se encontró de nuevo en su celda, frente al manuscrito que ahora brillaba con una luz tenue, como un corazón que, a pesar de las heridas, sigue latiendo. Y en la última página, escrita con una caligrafía que parecía tejida de lágrimas y esperanza, leyó: No fuiste elegida para juzgar, fuiste elegida para amar donde el juicio había sembrado olvido. Lucía, exhausta y radiante, sonrió a través de sus lágrimas, porque por fin entendía. Su tarea no era cargar los pecados, era ser la última voz que se atreviera a decir: Tú también mereces ser amado. Capítulo 13. La última confesión. Había un silencio distinto esa madrugada. No era el vacío de la noche ni la respiración contenida del convento. Era un silencio que parecía tener conciencia. Un silencio que miraba, que pesaba, que esperaba. Lucía, arrodillada frente al manuscrito ya casi completo, sabía, sin necesidad de palabras, que aún faltaba una confesión. Una confesión que no venía de las almas rotas, ni de los pecadores olvidados, ni de los ángeles caídos. Faltaba la suya. La revelación cayó sobre ella como una campana de plomo. Todo este tiempo había sido la portadora de culpas ajenas, la recolectora de lamentos ajenos, pero jamás había abierto su propia herida. Jamás había pronunciado su propio pecado. Y ahora, el manuscrito, vivo, expectante, casi palpitante, le exigía ese último acto de desnudez. Lucía cerró los ojos. Y en la oscuridad de su mente, apareció su pecado. El olvido. No el olvido de los demás. No el olvido de las historias, sino el olvido de sí misma. Durante años, había llevado las cargas de otros. Había llorado lágrimas de otros. Había amado dolores que no le pertenecían. Y en ese acto sublime de sacrificio, había dejado que su propio nombre, su propia historia, su propio corazón, se desvanecieran como niebla en el amanecer. Había olvidado quién era. Había creído que su valor residía solo en el dolor que podía soportar. Había confundido el amor con la aniquilación de su propia alma. Las lágrimas brotaron, calientes, urgentes, lavando su rostro como un bautismo amargo. Con manos temblorosas, Lucía tomó la pluma y en la última página del manuscrito, escribió no los pecados de otros, sino su propio susurro de arrepentimiento. Perdóname, Señor, por haber creído que debía desaparecer para merecer tu amor. En el instante en que el último trazo fue dibujado, una ráfaga de viento invisible barrió la celda. La vela se apagó, pero en lugar de sumirla en la oscuridad, una luz suave, casi maternal, llenó el espacio. Y en medio de esa luz, Lucía sintió, no con los sentidos, sino con el alma, que no estaba sola. Una presencia inmensa, dulce y devastadora. La envolvía como un manto hecho de todas las misericordias olvidadas del universo. No hubo palabras. No hubo juicios. Solo un abrazo silencioso. Un abrazo que decía: nunca te pedí que desaparecieras.
Te amé tal como eras, incluso cuando tú no sabías quién eras. Lucía cayó de bruces al suelo. No por miedo, sino por la inmensidad de un amor que finalmente entendía. No había sido elegida por su fuerza, ni por su pureza, ni por su capacidad de cargar culpas. Había sido elegida simplemente porque era ella. Y eso era suficiente. Cuando la luz se disipó, el manuscrito ya no estaba. Solo quedaba una hoja en blanco, posada suavemente sobre la piedra fría. Lucía la tomó entre sus manos. Y en el centro, escrito con una caligrafía que parecía danzar entre lágrimas y estrellas, se leía: no llevas el peso del mundo. Eres el latido del amor que aún lo sostiene. Lucía sonrió a través del torrente de sus lágrimas. Y por primera vez en toda su vida, no sintió que debía cargar nada. Solo respirar. Solo ser. Porque en su última confesión, había encontrado no un juicio, sino un hogar. Un hogar en el corazón mismo de Dios. Capítulo 14. La resurrección de las promesas olvidadas. El amanecer no irrumpió aquella mañana. No fue un estallido de luz. Fue un susurro. Un despertar lento y suave. Como un corazón que, después de siglos de latir en el dolor, aprende a latir de nuevo. Pero esta vez, en paz. Lucía se incorporó en su celda, sintiéndose ligera, casi ingrávida, como si hubiera dejado atrás no solo el peso de los pecados ajenos, sino también la vieja piel de su propio olvido. Ya no estaba encadenada al manuscrito. Ya no era la custodio de las heridas antiguas. Ahora era la guardiana de las promesas que habían sido sembradas en el dolor. Y que, por fin, comenzaban a florecer. Salió del convento descalza, sin miedo a la tierra fría bajo sus pies, sin miedo al viento que agitaba su cabello como un cántico nuevo. Cada paso era un eco de vidas pasadas. Cada respiración, una ofrenda. Y en cada latido, sentía como las memorias que había cargado, en lugar de ser grilletes, se convertían en raíces profundas, nutriendo el árbol nuevo que crecía en su alma. El patio abandonado estaba cubierto de hierba salvaje. La fuente, que había estado seca durante años, de repente dejó escapar un hilo tímido de agua, como si la creación misma reconociera el nuevo pacto sellado en el silencio. Lucía se arrodilló ante la fuente. No para pedir, no para lamentar, sino para agradecer. Porque entendía, con una claridad que solo el dolor purifica, que cada lágrima derramada, cada pecado recordado, cada herida abrazada, no habían sido en vano. Habían sido semillas. Semillas de compasión, de redención, de amor imposible de corromper. En el reflejo tembloroso del agua, Lucía no vio una novicia temerosa, ni una mártir solitaria. Vio una heredera, no de culpas, no de cadenas, sino de las promesas olvidadas que ahora renacían bajo sus manos abiertas. Promesas de que cada historia merece ser contada. Promesas de que ningún alma se pierde realmente si alguien, aunque sea uno solo, se atreve a recordarla. Promesas de que incluso en el rincón más oscuro de la historia humana, el amor aún puede abrirse paso como una grieta de luz imparable. Una voz, o quizás solo el viento, susurró a su oído. No fuiste llamada para morir bajo el peso de la memoria. Fuiste llamada para resucitar la esperanza dormida en cada historia. Lucía sonrió. Una sonrisa humilde, rota y perfecta, como el primer amanecer después de una noche interminable. Y mientras el sol finalmente rompía el horizonte, pintando el mundo con tonos de promesa, Lucía susurró su nueva oración. No olvidaré, no abandonaré, y donde otros vean ruinas, yo sembraré comienzos. Y así, sin más testigos que el viento y el cielo, la heredera de los pecados no confesados se convirtió en la sembradora de promesas eternas. No por deber, no por obligación, sino porque el amor verdadero, ese amor que ni la traición, ni el pecado, ni la muerte pudieron destruir, había renacido en ella. Y el mundo, aunque aún roto, tenía una nueva esperanza latiendo silenciosamente en su corazón. Capítulo 15. La heredera del nuevo pacto. El amanecer de ese día no se limitó a romper la oscuridad. Lo desgarró, como si un velo que cubría los ojos de la creación se hubiese rasgado, dejando entrar, por fin, la luz que siempre había esperado su momento. Lucía caminó despacio por el patio resucitado del convento.
Ya no era la misma. Cada paso que daba no era una huida del dolor, sino una afirmación de su nueva identidad. La heredera, la guardiana, la portadora del nuevo pacto. Los muros agrietados del convento, las piedras frías del suelo, los vitrales rotos que alguna vez lloraron en silencio, ahora parecían respirar con ella. Ya no era un lugar de penas. Era un santuario de memoria. Un templo de resurrección. Lucía no llevaba manuscritos. No cargaba cadenas invisibles. Todo lo que necesitaba estaba ahora escrito, indeleble, en su alma. Cada historia, cada lágrima, cada pecado redimido. Vivía en su sangre, en su carne, en su aliento. Ella era el libro abierto que ninguna mano podría cerrar jamás. Al llegar al centro del patio, levantó la mirada al cielo. Y allí, entre nubes doradas por el primer sol, vio una promesa. No en palabras, no en señales grandiosas, sino en el simple latido del mundo. En el murmullo de la vida que, contra todo pronóstico, había decidido seguir adelante. Lucía entendió, con una paz feroz, que su misión no era restaurar el pasado, ni borrar las cicatrices del tiempo. Era recordar, era amar, era sembrar. No para sí misma, no para el orgullo de ser la elegida, sino porque en cada memoria resucitada, en cada alma recordada, Dios mismo encontraba una nueva razón para sonreír. Una suave voz, más interna que externa, la abrazó. Tú eres mi testigo. Tú eres mi renovación. Tú eres el pacto vivo entre el amor y la memoria. Y Lucía, con los ojos brillando como espejos de cielo, respondió no con palabras, sino con un acto sencillo y eterno. Se puso de pie, abrió los brazos al mundo, y en un susurro que se perdió entre las hojas y las estrellas, declaró: aquí estoy. Soy tu voz. Soy tu recuerdo. Soy tu promesa. Ese día, el convento, el cielo, y cada rincón olvidado del universo, fueron testigos de algo más grande que el perdón. Fueron testigos del nacimiento de una nueva alianza. Una alianza donde ninguna lágrima sería olvidada. Ningún amor sería condenado. Ningún pecado tendría la última palabra. Y en el centro de esa promesa eterna, bailando entre la luz y las sombras, Lucía sonreía. La última heredera. La primera sembradora. El principio de todo lo que aún estaba por sanar.